Entrevistas Baritech. Con la conducción de Irene Baritech. Y su entrevistado Alberto Baritech. En el que podrás aprender con cada uno de los temas que tratarán en cada entrevista. Bienvenidos a Entrevistas Baritech. Vamos a conversar vía telefónica con Alberto Baritech, quien nos despejará todas nuestras dudas en cada uno de los temas que trataremos en el programa. El tema de hoy es el siguiente: la bombilla. Nuestro invitado es Alberto Baritech, experto en ciencia y tecnología, quien nos ayudará a despejar dudas sobre el invento de la bombilla eléctrica. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Irene, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, y agradeciéndote por tu ayuda en el programa. Vamos con la primera pregunta. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien, empecemos. La bombilla fue uno de los más grandes inventos de la humanidad. Se le atribuye a Thomas Edison su invento. ¿Realmente él fue que la inventó? Bueno, Irene, Thomas Edison realmente mejoró la patente de la bombilla de los inventores canadienses Henry Woodward y Matthew Evans. Su patente era de una bombilla incandescente que consiste en varillas de carbono en un cilindro de cristal lleno de nitrógeno. 5 años más tarde venden su creación a Thomas Alva Edison. Entonces, Henry Woodward y Matthew Evans fueron los inventores de la bombilla. No fueron sus inventores, pero sí contribuyeron en su desarrollo. Realmente en 1809, el químico inglés Humphrey Davy crea la primera luz eléctrica. Su lámpara de arco conecta una batería a una barra de carbono por medio de un cable. Sin embargo, los arcos voltaicos eran más apropiados para faros marítimos, ya que a corta distancia la luz era muy intensa y molesta, razón por la cual no era práctica para iluminación en viviendas. Sin embargo, fue la base esencial en la que se basa el funcionamiento de una bombilla. Alberto, si esto no fue práctico, ¿cuál fue la solución para la iluminación en viviendas? La alternativa fue la incandescencia. Davy, previamente a sus lámparas de arco, realizó experimentos con metales calentados, descubriendo que si pasaba una corriente eléctrica por filamentos de platino, estos brillaban durante algunos minutos, pero no fue lo suficientemente brillante ni que dure lo suficiente como para ser práctico. En 1840, Warren de la Rue colocó un filamento de platino en el interior de un tubo de vacío, logrando aumentar la duración de la luz, pero su alto costo la convirtió en una solución inviable. ¿Se logró perfeccionar el sistema de Warren de la Rue? En 1841, a Frederick de Molins de Inglaterra, se le concedió la primera patente para una lámpara incandescente, con un diseño con alambres de platino contenidos en una bombilla al vacío. En 1845, el estadounidense John W. Starr adquirió una patente para su bombilla incandescente que implica el uso de filamentos de carbono, pero al poco tiempo murió y no logró continuar su desarrollo. La perfección del sistema de Warren de la Rue se logró mucho después. ¿Cuándo Henry Woodward y Matthew Evans registraron la patente que le vendieron a Thomas Edison? En 1875, Henry Woodward y Matthew Evans se hicieron con la patente de la bombilla, que era básicamente la misma que de la Rue y otros inventores venían desarrollando y mejorando desde hacía 35 años. ¿Qué hizo con la patente Thomas Edison? El 21 de octubre de 1879, Edison logró la primera bombilla que funcione durante 48 horas ininterrumpidas y en la noche de fin de ese año, mostró su bombilla, al iluminar la carretera de Menlo Park, el laboratorio, y la biblioteca, con un dínamo y cerca de 10 luces. Más adelante con su equipo mejora la bombilla con un filamento de bambú carbonatado que llegó a las 600 horas de duración. Así nació el primer modelo comercial. Alberto, vamos a hacer la primera pausa en el programa. Por favor, mantente en línea para luego de los comerciales continuar con esta interesante entrevista. No te preocupes, Irene, estaré esperando. Antes de irnos a la pausa, les dejamos con unas de las frases de Thomas Alva Edison, en nuestro segmento Frases. Frases. El primer requisito para el éxito es la capacidad de aplicar tus energías físicas y mentales a un problema, sin cesar y sin cansarte.
El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Nuestras escuelas no están enseñando a los estudiantes a pensar. Es sorprendente cómo muchos jóvenes tienen dificultades para poner sus cerebros definitivamente y sistemáticamente a trabajar. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tuvieron éxito. Que algo no funcione como tú esperabas no quiere decir que sea inútil. El tiempo es realmente el único capital que cualquier ser humano tiene y lo que menos se puede permitir malgastar o perder. En lo personal, me gusta trabajar alrededor de 18 horas al día. Además de las siestas cortas que tomo cada día, promedio de 4 a 5 horas de sueño por noche. Durante todos esos años de experimentación e investigación, nunca hice un descubrimiento. Todo mi trabajo fue deductivo, y los resultados que obtuve fueron los de invención, pura y simple. El médico del futuro no dará ninguna medicación, pero interesará a sus pacientes en el cuidado del cuerpo humano, en la dieta humana y en la causa y prevención de las enfermedades. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dan cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidos. Continuamos con esta interesante entrevista con Alberto Baritek. En este bloque tenemos para ti las siguientes preguntas. Alberto, con la mejora que hizo a la patente que compró, y consiguió su primer modelo comercial. ¿Cuándo patentó Thomas Edison su lámpara incandescente? Edison fue el primero en patentar en Estados Unidos la bombilla incandescente de filamento de carbono, el 27 de enero de 1880, la cual era viable fuera de los laboratorios, es decir, comercialmente viable. En resumen, Alberto, Humphrey Davis crea la primera luz eléctrica que fue la base de la bombilla, que fue mejorada en el transcurso de los años por parte de varios científicos, entre ellos Henry Woodward y Matthew Evans, que registraron una patente que luego fue adquirida por Thomas Alva Edison, quien mejoró el invento, y lo hizo viable comercialmente. Sin embargo, se dice que Joseph Wilson Swan registró una patente similar de la bombilla un año antes que Thomas Edison, en Inglaterra. ¿Cuál es la historia? El 18 de diciembre de 1878, Swan presentó funcionando una lámpara con una varilla delgada de carbono en una reunión de la Sociedad Química de Newcastle, y dio una demostración de trabajo en la reunión celebrada el 17 de enero de 1879. Estas lámparas utilizaban una varilla de carbono de una lámpara de arco en lugar de un filamento delgado, por lo cual requerían muy grandes conductores para suministrar la corriente necesaria, debido a su baja resistencia, siendo impráctica su comercialización. ¿Es verdad que hubo un litigio entre Joseph Wilson Swan y Thomas Alva Edison por la patente de la lámpara incandescente? En 1878, Thomas Edison estableció la Edison Electric Light Company. Mientras que Joseph Swan estableció en 1881, la Swan United Electric Light Company. Las demandas entre ambos inventores se dieron, ya que Swan demandó a Edison en el Reino Unido, alegando que su invención era anterior a la de Edison, lo cual se confirmó en los tribunales británicos. Mientras que en 1882 Edison demandó a Swan, alegando infracción de su patente estadounidense de 1879. ¿Edison supo del trabajo de Swan? Irene, en realidad, Thomas Edison se dio cuenta de que el problema con el diseño de Swan era el filamento. Un filamento delgado con alta resistencia eléctrica haría que una lámpara fuera práctica, porque solo requeriría un poco de corriente para hacerla brillar. ¿En qué terminó el litigio entre Thomas Alva Edison y Joseph Wilson Swan? Bueno, Irene, los dos inventores finalmente unieron fuerzas, y en 1883, la Edison and Swan United Electric Light Company fue establecida, producto de la fusión de las empresas.
Edison Electric Light Company, y la Swan United Electric Light Company. Conocida comúnmente como Edison, la compañía vendió las lámparas hechas con filamentos de la celulosa, que Swan había inventado en 1881 y que se convirtieron en el estándar de la industria. Bueno, Alberto, y en definitiva, ¿quién inventó la bombilla? Al igual que muchos inventos, fue la consecuencia del trabajo de varios científicos, pero se le atribuye el invento de la bombilla a Thomas Alva Edison por haber desarrollado la primera bombilla comercialmente viable. Alberto, vamos a hacer una nueva pausa en el programa, por favor mantente en línea para luego de los comerciales continuar con esta interesante entrevista. No te preocupes, Irene, estaré esperando. Antes de irnos a la pausa, les dejamos con algunas anécdotas y curiosidades, en nuestro segmento, ¿Sabías que? ¿Sabías que? Thomas Edison, cuando era pequeño, llegó a casa de la escuela y le dio un papel a su madre. Él le dijo: «Mamá, mi maestro me dio esta carta y me dijo que solo tú debes leerla». ¿Qué dice? La madre, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no tiene maestros lo suficientemente buenos para entrenarlo. Enséñele usted mismo». Luego de varios años de la muerte de su madre, Thomas Edison encontró la carta que le entregó cuando era pequeño a su madre, y lo que realmente decía era lo siguiente: «Su hijo es mentalmente deficiente. No podemos dejar que asista más a nuestra escuela. Está expulsado». La reflexión de Thomas Edison fue: «Soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí». Las palabras positivas pueden cambiar la vida de un ser humano. La madre de Edison cambió las palabras negativas de la carta por otras positivas, que no frustraron a su hijo, que terminó convirtiéndose en uno de los más grandes genios de la humanidad. Inventos de Thomas Edison. El fonógrafo, que fue el primer aparato común para grabar y reproducir sonido desde la década de 1870 hasta la década de 1880. El kinetoscopio, que pasó a ser reconocido como el precursor del proyector cinematográfico actual. El mimeógrafo, precursor de la fotocopiadora. Micrófono de carbón, fue usado durante mucho tiempo en telefonía y radiofonía. Baterías de níquel-hierro conformadas por dos electrodos sumergidos en una solución alcalina. Eran una alternativa más económica y segura que las de ácido y plomo. Vehículo eléctrico, se utilizó la batería de níquel-hierro para el desarrollo de vehículos autónomos de las compañías Baker y Detroit Electric. Y en 1913, Ford creó un primer prototipo eléctrico en la planta que tenía en Highland Park. El voto electrográfico, precursor del voto electrónico. En 1880 se asocia con J.P. Morgan para fundar su Edison General Electric. Perfeccionó la fuente generadora de energía eléctrica para su uso, y en 1882 proyectó y creó la primera central eléctrica del mundo. Luego descubrió el fenómeno que denominó efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente, el cual estableció los fundamentos de los tubos de radio, también llamados válvulas o tubos de vacío. Lo mostró a varios científicos, entre ellos John Ambrose Fleming, quien quedó asombrado y siguió investigando. Thomas Alva Edison fue el genio de las más de 1000 patentes, por lo que fue considerado uno de los más grandes inventores del siglo XX, y empezó como inventor a la edad de 15 años. En 1904, John Ambrose Fleming patentó la válvula diodo, que usaba el tubo de vacío para rectificar corriente alterna en corriente continua. Su desarrollo fue gracias a la observación del llamado efecto Edison. Esto permitió la creación de redes de energía eléctrica y radiofónicas, y el desarrollo de la industria electrónica. En la década de 1910, el inventor estadounidense Lee De Forest mejoró la válvula diodo con su invención de la válvula tríodo. Esta tecnología permitió la amplificación de señales y el inicio de la radio comercial.
El tubo de vacío se considera como precursor del transistor, debido a que fue el primer dispositivo electrónico que permitió amplificar señales eléctricas. En este último bloque del programa tenemos algunas preguntas que nos han llegado de los televidentes y son las siguientes. Ada nos ha enviado la primera pregunta, Alberto nos ayudará contestando 3 preguntas enviadas por los televidentes. La primera dice: ¿qué es una patente? Bueno Irene, en este programa se ha hablado mucho de patentes, y pues es lógico que alguien realice esta pregunta. Para nuestra amiga Ada, y nuestros amigos televidentes, les diré que una patente es un derecho exclusivo que conceden los países para la protección de una invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su invención, e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Las patentes deben tener 3 características: ser novedosas, tener un nivel inventivo, ser susceptible de aplicación industrial. Entre los tipos de patentes, tenemos las patentes de invención y los modelos de utilidad. Las principales diferencias entre ambas son: el modelo de utilidad solo contempla la protección de invenciones de producto. En cambio, en la patente de invención se protegen invenciones de producto, y también de procedimiento. Alberto, tenemos la siguiente pregunta de Isaac. ¿Cuántas patentes tiene Thomas Edison? En total, Thomas Edison solicitó unas 1093 patentes estadounidenses, por ello se lo suele conocer como el genio de más de 1000 patentes. Su primera patente fue en 1868, un instrumento muy simple para el recuento mecánico de votos. Era una especie de caja donde cada representante registraba su voto y constaba de 2 botones, uno para el voto a favor y otro para el voto en contra. Tenemos una nueva pregunta, esta vez de Catherine, que nos dice: ¿cuáles son las bombillas que usamos en las viviendas actualmente? En el 2009, la Unión Europea establece un plazo, hasta 2012, para que dejen de fabricarse las lámparas incandescentes por su poca eficiencia, debido a que el 85% de la energía se pierde en forma de calor. Su reemplazo fueron los focos ahorradores, que se utilizaron por muchos años como reemplazo de los focos incandescentes, aunque eran perjudiciales para la salud, debido a que contienen entre 5 y 20 miligramos de mercurio, cuyo vapor, al ser liberado cuando se rompen en una habitación, o en el traslado a los basureros, representa una amenaza a la salud del ser humano, y contaminan el ambiente. Ante la ruptura de un foco ahorrador, era necesario desalojar la habitación, durante al menos 4 horas. La solución fueron los focos LED, que nació el 6 de octubre de 1962, cuando Nikola Jack consiguió la primera luz LED visible para el ojo humano, pasando muchos años hasta que se consiguió la primera bombilla LED, alrededor del año 2016, donde varios fabricantes lograron eliminar los problemas de armónicos, y abaratar los costos. Las principales características de una bombilla LED, es que tiene bajo consumo y mayor durabilidad. Alberto, hemos llegado al final de la entrevista, te agradezco por tu apoyo en el programa. Irene, te agradezco también por la invitación al programa. Alberto, para finalizar, ¿me podrías ayudar con un resumen de lo tratado en el programa? Irene, encantado de ayudarte, puedes dar paso al resumen del programa. Resumen de la entrevista. Humphrey Davis crea la primera luz eléctrica que fue la base de la bombilla, que fue mejorada en el transcurso de los años por parte de varios científicos, entre ellos Henry Woodward y Matthew Evans, que registraron una patente que luego fue adquirida por Thomas Alva Edison, quien mejoró el invento, y lo hizo viable comercialmente.
El 18 de diciembre de 1878, Swan presentó funcionando una lámpara con una varilla delgada de carbono en una reunión de la Sociedad Química de Newcastle, y dio una demostración de trabajo en la reunión celebrada el 17 de enero de 1879. Estas lámparas utilizaban una varilla de carbono de una lámpara de arco en lugar de un filamento delgado, por lo cual requerían muy grandes conductores para suministrar la corriente necesaria, debido a su baja resistencia, siendo impráctica su comercialización. Thomas Edison se dio cuenta de que el problema con el diseño de Swan era el filamento. Un filamento delgado con alta resistencia eléctrica haría que una lámpara fuera práctica, porque solo requeriría un poco de corriente para hacerla brillar. En 1878, Thomas Edison estableció la Edison Electric Light Company. Mientras que Joseph Swan estableció en 1881 la Swan United Electric Light Company. Se realizaron demandas entre ambos inventores, ya que Swan demandó a Edison en el Reino Unido, alegando que su invención era anterior a la de Edison, lo cual se confirmó en los tribunales británicos. Mientras que en 1882 Edison demandó a Swan, alegando infracción de su patente estadounidense de 1879. Los dos inventores finalmente unieron fuerzas y en 1883 la Edison and Swan United Electric Light Company fue establecida, producto de la fusión de las empresas Edison Electric Light Company y Swan United Electric Light Company. Conocida comúnmente como Edison, la compañía vendió las lámparas hechas con filamentos de la celulosa, que Swan había inventado en 1881, y que se convirtieron en el estándar de la industria. La bombilla eléctrica fue la consecuencia del trabajo de varios científicos, pero se le atribuye su invento a Thomas Alva Edison por haber desarrollado la primera bombilla comercialmente viable. En el 2009, la Unión Europea establece un plazo, hasta 2012, para que dejen de fabricarse las lámparas incandescentes por su poca eficiencia, debido a que el 85% de la energía se pierde en forma de calor. Su reemplazo fueron los focos ahorradores, que se utilizaron por muchos años como reemplazo de los focos incandescentes, aunque eran perjudiciales para la salud, debido a que contienen entre 5 y 20 miligramos de mercurio, cuyo vapor, al ser liberado cuando se rompen en una habitación, o en el traslado a los basureros, representa una amenaza a la salud del ser humano, y contaminan el ambiente. Ante la ruptura de un foco ahorrador, era necesario desalojar la habitación, durante al menos 4 horas. La solución fueron los focos LED, que nació el 6 de octubre de 1962, cuando Nick Holonyak consiguió la primera luz LED visible para el ojo humano, pasando muchos años hasta que se consiguió la primera bombilla LED, alrededor del año 2016, donde varios fabricantes lograron eliminar los problemas de armónicos, y abaratar los costos. Las principales características de una bombilla LED, es que tiene bajo consumo y mayor durabilidad. Hay que destacar que el efecto Edison, sirvió para que John Ambrose Fleming desarrolle la válvula diodo y empiece el desarrollo de la industria electrónica. Hemos llegado al final de Entrevistas Baritech, te agradecemos Alberto por despejar nuestras dudas, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.